tal? Buenos días, bienvenidos a Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana tratamos de acercarle todo lo que ocurre en la Cámara Autonómica. Los ajustes presupuestarios, la reorganización de la administración y el mantenimiento de los servicios esenciales como la educación han centrado el debate esta semana entre sus señorías. De todo ello vamos a hablar en unos segundos. Antes repasamos, si les parece, algunos de los titulares que nos ha dejado la semana. La educación ha sido, de nuevo, el tema protagonista en el pleno celebrado esta semana. El gobierno asegura que no se producirán problemas relacionados con la sustitución de docentes en los centros escolares. Por otra parte, el Ejecutivo ha dado cuenta también de los proyectos de rehabilitación turística que se llevan a cabo en estos momentos en el archipiélago. La distribución competencial del gobierno y el número de altos cargos que lo integran volvió a ocupar el debate en el pleno de la Cámara Regional, esta vez en forma de interpelación al gobierno. Un tema polémico que provocó las intervenciones de mayor intensidad, tanto de los miembros de la oposición como de los representantes del gobierno. Ya saben que esta temporada estrenamos sección. Con ella queremos poner a su disposición una tribuna pública para que puedan dirigir sus preguntas al diputado que nos acompañe cada semana. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Vamos a tener más trabajo? Vamos a tener más trabajo, decía esa señora a la que hemos entrevistado en la calle. Eso va a ser al final del programa, van a poder verlo completo. Como siempre, aparte de todos los temas que se han desarrollado en la Cámara Legislativa Canaria, tenemos un invitado y nos acompaña Cristina Tabió. Doña Cristina Tabió, muy buenos días. Muy buenos días. Diputada por Tenerife del Partido Popular, presidenta también del Partido Popular de Tenerife y una veterana casilla en el Parlamento de Canarias. Bueno, va cogiendo algo de experiencia, sí, es verdad. Es uno de los nombres, estamos en la víspera de unas elecciones, está usted aquí sentada, es uno de los nombres que más suena para ir al Congreso de los Diputados en las elecciones del 20N. ¿Prefiere usted hacer política en Madrid o prefiere hacer usted política en Canarias? Yo creo que en los últimos meses he demostrado y en los últimos años que hoy por hoy mis prioridades están en Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Tenerife como presidenta del partido. Es verdad que estoy entre las quinielas, pero yo sí puedo decir que yo ya he dicho que prefiero quedarme por aquí. O sea, que no va a ir en la lista al Congreso ni va a ir en la lista al Senado. Yo prefiero quedarme por aquí. ¿Lo tendrán en su partido? Creo que hay mucho trabajo. Hemos tenido un pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Parlamento de Canarias hay muchos asuntos que inquietan a muchos vecinos de este archipiélago y a muchos ciudadanos y yo creo que el Partido Popular tendrá unos grandes candidatos representando a las 7 islas en Madrid y yo espero y he dicho que quiero encabezar no la candidatura, pero sí encabezar el trabajo para convencer a los tinerfeños que la opción del Partido Popular es el camino más corto para el cambio y el camino más corto para salir de la crisis. Al Partido Popular las encuestas le dan como claro vencedor en las elecciones del próximo 20 de noviembre. Hacía mucho tiempo que no se daba una situación así, que antes de unas elecciones se sabía prácticamente el vencedor de antemano. Hay que saber qué votan los ciudadanos el 20 de noviembre y no se puede dar nada por ganado. Y las encuestas ya no, ya en el mundo político se da al señor Soria, presidente del Partido Popular de Canarias, como futuro ministro del gobierno de España. ¿Usted cree que eso va a ser así? Hombre, yo creo que es una estrategia al dar unas elecciones por ganadas y es una estrategia del Partido Socialista que sabe que las tiene perdidas y lo hace pues precisamente para hacer un llamamiento a la izquierda de este país a unirse en torno a que no gane las elecciones el Partido Popular para seguir en el gobierno. A mí me parece que ha sido muy irresponsable el zapaterismo y el socialismo en España a la hora de retrasar tanto la convocatoria de unas elecciones. Yo creo que hubiera sido mucho más barato que hubieran coincidido las elecciones generales con las elecciones municipales y que de alguna manera ya el nuevo gobierno pues estuviera tomando las decisiones que este país, estas reformas que este país necesita. Respecto a que José Manuel Soria, que es nuestro líder indiscutible en Canarias, que es verdad que está en las quinielas por su categoría y porque viene de ganar las elecciones en Canarias, de ser ministro, pues yo entiendo que a otras personas esta circunstancia les dé envidia, pero bueno, la realidad es que es él el que probablemente pertenecerá al gobierno de este país y es una persona, pues, pero esto no es algo nuevo, ¿no? Es una persona
y a mí me consta porque soy compañera suya en la Ejecutiva Nacional de mi partido en Madrid, y a mí me consta que José Manuel Soria es una de las personas que forman parte del núcleo duro de Mariano Rajoy y por lo tanto su opinión es tan tenida en cuenta en Madrid como la de cualquier otro presidente de comunidad autónoma y bueno. ¿Y a usted le gustaría, usted es presidenta del Partido Popular de Tenerife, le digo, si el PP definitivamente gana las elecciones, finalmente gana las elecciones el próximo 20 de noviembre, habrá un montón de cargos que repartir? ¿Usted va a reclamar también esa parte en el gobierno central para algún dirigente del Partido Popular de Tenerife? Yo creo que usted va muy rápido, porque primero hay que ganar unas elecciones y a eso me refería en mi reflexión anterior. Y decía que es una estrategia de la izquierda, una estrategia del señor Rubalcaba, que no quiere hablar de los recortes que ha hecho estando en el gobierno de España a todos los españoles, a miles de canarios, y quiere hablar de que las elecciones ya las ha ganado el Partido Popular y de hecho está él mismo. Es curioso, ¿no? No habla de su programa electoral ni pide disculpas por los recortes que ya ha ejecutado como vicepresidente de este gobierno, pero sí se dedica a anunciar y a darle miedo a la población porque viene el Partido Popular, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nadie, yo lo decía precisamente esta semana en un acto que realizamos en la isla de Tenerife con simpatizantes, con afiliados, con miembros que no son del Partido Popular, había socialistas, había miembros de Coalición Canaria y del Partido Nacionalista que ahora saben que España se juega mucho y también el archipiélago canario y que están con nosotros en estas generales. Decía que a los nuestros que no se confíen, porque las elecciones no se ganan hasta el último segundo, y le pedía prestado a los socialistas canarios y a los nacionalistas, a los socialistas canarios que están decepcionados con cómo nos ha dejado nuestro país José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, y también a los nacionalistas canarios que lo son de corazón, como lo soy yo también un poco, pero que están decepcionados con este apoyo que Coalición Canaria ha dado a los socialistas en Madrid para arruinarnos y para traernos a esta situación en la que estamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso. Me decía que iba muy rápido, es verdad, todavía las elecciones no se han celebrado, le doy la razón en esa parte. Vamos a volver, vamos a regresar al Parlamento de Canarias porque la actividad parlamentaria comenzaba el lunes con la economía como protagonista. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, compareció para explicar las principales líneas de actuación de su consejería para esta legislatura. Para González Ortiz es fundamental la estabilidad presupuestaria, dar una respuesta además al ciudadano, el equilibrio territorial y alcanzar una mayor eficacia en la gestión. Pero sin duda los mayores esfuerzos, ha dicho, van a ir encaminados a la creación de empleo. Todas las medidas, todas las acciones y todas las ideas estarán encaminadas a un objetivo final que no es otro que el de la generación de empleo. Por tanto, por si en algún momento queda la más mínima duda, la principal preocupación y obsesión, si cabe, del Gobierno es la generación de empleo o el establecimiento de las condiciones necesarias para que se genere empleo, para ser más exacto. Llevamos 6 meses consecutivos generando empleo, pero seguimos teniendo una alta tasa, señora Tabillo. ¿Cómo lo arreglamos? 6 meses consecutivos generando empleo, no son, los números. No son las cifras que yo Por lo menos comparto. las cifras que facilita el gobierno. Bueno, yo soy portavoz en la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, precisamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y desde agosto del año 2010 Santa Cruz ha perdido 2.000 puestos de trabajo. Estamos hablando en el término global del archipiélago. Y en Santa Cruz, en la capital, el número de altas en la seguridad social de los últimos tiempos han retrocedido de forma alarmante y bueno, pues estamos muy preocupados por esta circunstancia. A lo mejor por eso mi impresión, pero vamos a ver. Canarias es una región turística. Hemos sufrido afortunadamente las bondades de que otro destino turístico cercano haya tenido problemas y por lo tanto han aumentado el número de turistas y esto se ha notado a la hora de las contrataciones, aunque un día el presidente del gobierno, don Paulino Rivero, decía que no entendía por qué si se incrementaba el turismo en Canarias, que cómo seguía aumentándose el paro. Y yo no me canso de repetirle que, hombre, si no se apoya la reforma laboral que viene pidiendo el Partido Popular a nivel nacional, es
normal que nuestros emprendedores, que nuestros pequeños y medianos empresarios, pues claramente no pueden contratar a nadie, ¿no? Y por lo tanto, de verdad, las cifras de empleo en Canarias son, desgraciadamente, las cifras de desempleo mayores de España y mayores de Europa. Hay lugares en Tenerife que uno se lo cuenta a personas de fuera. Hay lugares como lo es la zona del suroeste, en Santa Cruz de Tenerife, Tíncer, Añaza, Barranco Grande, o incluso la zona más alejada de Anaga, donde el paro es del 40%, ¿no? Y por lo tanto, estas son cifras que yo creo que suspendieron. ¿Tiene el Partido Popular la receta para acabar con todo eso? Se lo digo desde el señor Rajoy cuando llegue a Moncloa, si finalmente llega. Yo lo que digo es que acabamos de celebrar unas elecciones municipales y autonómicas y los ciudadanos suspendieron claramente a Coalición Canaria y al Partido Socialista en esas elecciones. Y en septiembre... ¿Habla usted del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o está hablando en el...? Hablo de Canarias en general. La primera fuerza fue el Partido Popular y la gente realmente votó un cambio. El número de votos y Coalición Canaria ganó. Si nosotros sumamos los votos, los canarios que votaron por el Partido Popular y por el Partido Socialista, está claro que Coalición Canaria es una... No, se lo digo porque el Partido Popular subió 6 escaños en esas elecciones, minoría. pasó de 15 a 21, Coalición Canaria subió 2 escaños, pasó de 19 a 21, y es verdad que el número de votos fue el Partido Popular la fuerza que más votos tuvo, pero que... 73.000 canarios más prefirieron al Partido Popular, y eso significa, a mi juicio, que el archipiélago canario castigó a Coalición Canaria. Y bueno, pues yo creo que hay todo el mundo tiene muy claro lo que ocurrió en ese tiempo. El Partido Popular estaba en el gobierno de Canarias. Nosotros, el vicepresidente José Manuel Soria, nuestro líder, propuso en el Consejo de Gobierno de Canarias una serie de recortes que Coalición Canaria consideró ocurrencias que no quisieron llevar a cabo, y eso motivó nuestra salida del gobierno. Después se celebraron unas elecciones en Canarias y las ganó el Partido Popular. Y por lo tanto, en mi opinión, ha pasado muy poco tiempo, nunca había habido tan poco tiempo entre unas elecciones municipales y autonómicas y unas generales, y en este periodo la gente tiene una oportunidad histórica para, de alguna forma, aprobar o desaprobar, reprobar lo que ha ocurrido con estos pactos. ¿Pero qué soluciones le da? Porque se habla mucho que el Partido Popular quiere llegar al gobierno, pero que no aporta soluciones. ¿Qué soluciones le da usted? Señores, vamos a hacer A, B y C. ¿Cuáles son esos A, B y C? Las soluciones son las mismas que José Manuel Soria llevó al Consejo de Gobierno en Canarias. Si no hubiera entrado en el gobierno de Canarias, se lo digo de otra manera, el Partido Popular en aquel pacto de gobierno no se hubiera eliminado el impuesto de sucesiones en Canarias. Si el Partido Popular no hubiera estado en el seno del Consejo de Gobierno en Canarias, no se hubiera... usted sabe que Coalición Canaria votó el incremento del impuesto sobre el valor añadido, el impuesto que grava el consumo en toda España, y eso fue apoyado por Coalición Canaria y por su socio, el Partido Socialista, y en Canarias nosotros, gracias a que José Manuel Soria se mantuvo en su posición en el seno del gobierno, conseguimos que no se incrementara en la parte proporcional el IJIC. Y por lo tanto, nosotros creemos en que esa es la mejor medida. Y sí le estoy contestando a su pregunta, aunque parezca que me estoy refiriendo en hechos. Yo creo que la gente necesita tener hechos para creer. Esta semana oíamos al señor Rajoy hablar en unas entrevistas, le preguntaba si iba a congelar el sueldo de los funcionarios, qué iba a hacer con las pensiones, y él decía, habrá que leerlo en el programa electoral, una vez se apruebe. No, digo yo que habrá políticas definidas. Pero yo comprendo, y de verdad que me sorprende, ¿no?, el interés que hay de hablar de los recortes que va a hacer el Partido Popular, pero es que, vamos a ver, todavía no estamos gobernando, por eso antes le decía, no vaya tan rápido, si no hemos llegado ni al gobierno, ni se ha formado el gobierno de Mariano Rajoy. De lo que hay que hablar, pero de lo que hay que hablar es que vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene claro que con el zapaterismo en el gobierno de España ha sido la etapa de mayores recortes sociales y laborales de la historia. Por hablar de recortes, nunca antes se le había bajado el sueldo a los funcionarios, como ha hecho Rubalcando estando en el gobierno de Zapatero, y nunca antes se había congelado las pensiones, contraviniendo una ley que, por cierto, nuestro partido, el Partido Popular, tiene recurrido. Y desde luego nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esa es la pregunta. Pues está muy claro, apoyar a los autónomos, que son el 98% del tejido empresarial, disminuirles el impuesto de sociedades, bajar
el impuesto del valor añadido precisamente para todo el sector turístico, y esa es una medida importantísima para el archipiélago canario. Y desde luego a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que apuesten por generar un puesto de trabajo, van a tener una bonificación en la seguridad social para que no les cueste dinero contratar a personas. Yo creo que tenemos muy claro que hay solución, y las soluciones pasan por recortar el gasto público en aquello que no genera inversión y desde luego en generar empleo para que no... Hay una trampa, y perdóneme que me extienda, hay una trampa bueno, pues que le escucho a mucha gente por ahí, no, es que el Partido Popular reduce el gasto social. Yo, una aspiración que tengo como futura gobernante, espero, es poder bajar el dinero que gastan las instituciones en gastos sociales, pero no bajarlo porque sí, sino bajarlo porque tenemos menos gasto como consecuencia de que hay más gente trabajando. Va mejor porque hay más gente trabajando. Porque hay más gente trabajando, porque si hay más gente trabajando, hay más gente cotizando a la seguridad social y por lo tanto entre todos podemos costear el estado de bienestar que solo han cuestionado desde luego los socialistas y el zapaterismo. Hay un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas y es la aprobación, esa reforma fiscal que hace que quienes ganen más de 700.000 euros paguen más de lo que estaban pagando. ¿Es usted partidaria de ese tipo de medidas, de que los ricos, por decirlo de alguna manera, paguen más? Yo es que el concepto de rico es un concepto muy relativo porque... ¿Dónde se establece la barrera? Vamos a ver, una empresa que genera 10, 20 puestos de trabajo, uno puede pensar que detrás puede haber una persona, pero detrás puede haber una persona que tiene incluso menos ingresos o menos derechos sociales que sus propios trabajadores. Y por lo tanto yo creo que esos son conceptos obsoletos, ¿no? A día de hoy hay gente trabajando y hay demasiada gente que no puede trabajar, pero que querría trabajar. ¿No cree usted que esa sea la solución? Yo creo que España, el archipiélago canario es un miembro destacado de la Unión Europea porque somos región ultraperiferia, tenemos una categoría especial de sensibilidad hacia nosotros y en la Unión Europea hay libertad de establecimiento, pero libertad de establecimiento de empresas aquí o allá hay en el mundo entero. Esa es la globalización de la que tanto se habla. Bueno, pues yo creo que si en España no se le dan beneficios fiscales para que se establezca inversión y para que se establezcan las empresas y resulta que le subimos los impuestos a aquellas personas que vienen a generar empleo, pues estaremos ahuyentando la inversión. Digo yo que eso es así. Por lo tanto, yo oigo hablar y las cifras que ahora el señor Rubalcaba, que por cierto, un día decía que sí y otro día decía que no, o sea, él dice una cosa en su programa, pero después en el Consejo de Ministros se decide otra. Decía que tenía calculado que era 1.400, creo que millones de euros, lo que recaudaría además con ese nuevo impuesto de patrimonio, ¿no? que insisto, que bueno, pues hace que mucha gente se vaya a trabajar y a invertir en otros lugares. Y eso es lo que precisamente se ahorró nuestro gobierno congelándole las pensiones a nuestros mayores, que es una medida que yo creo que nunca se tenía que haber tomado. Yo insisto que no se recaudaría eso porque la gente se llevaría su patrimonio a otros lugares, ¿no? Y me parece de verdad que no tener claro esos conceptos bueno, está claro que usted es no que están haciendo un programa electoral para la oposición, que es lo que yo creo que están haciendo, ¿no? No está de acuerdo con esa subida del impuesto. Volvemos al Parlamento de Canarias porque esta semana hemos vuelto a tener pleno. Perdone, no estoy de acuerdo en la subida de ningún impuesto, todo lo contrario. Yo creo que los cambios en los impuestos se tienen que hacer consiguiendo que las personas que peor lo están pasando pues tengan bonificaciones y paguen menos impuestos. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Bueno, pues queda hecha la aclaración. Como decía, esta semana hemos vuelto a tener sesión plenaria en el Parlamento de Canarias. La primera pregunta, incluida en el orden del día, se la formulaba el diputado del Grupo Mixto, Román Rodríguez, al presidente del Gobierno. Concretamente, le preguntaba sobre la rehabilitación de la planta hotelera. Paulino Rivero le contestó que la rehabilitación de la planta hotelera es una de las principales apuestas del Ejecutivo para intentar estimular la creación de empleo. El objeto de la pregunta es conocer el balance que hace el Gobierno de Canarias del objetivo que marcaron las leyes de directrices del año 2003
de la rehabilitación de las ciudades turísticas canarias como elemento clave para mejorar la competitividad de nuestro primer sector económico. En total, en estos momentos se han firmado o están en proceso de firma de negociación 76 convenios en Canarias. 76 convenios que significan que se podrán rehabilitar exactamente 16.182 unidades hoteleras o extrahoteleras. El futuro del empleo en Canarias, hemos visto ahí al presidente del gobierno, Paulino Rivero, con un expresidente del gobierno que vuelve al Parlamento de Canarias, Román Rodríguez. ¿El futuro del empleo pasa solo por el sector servicios, por el turismo y derivando la mayoría del sector servicios? Desde luego, yo creo que pasa por mejorar todos y cada uno de los sectores. El sector industrial, el sector primario, es un sector muy importante que, por cierto, yo creo que estamos descuidando de cara precisamente a nuestro desarrollo turístico, porque desgraciadamente importamos casi todo lo que consumen nuestros turistas en los hoteles, y esto es una evidencia más de que este gobierno nacionalista pues no lo ha sido, ¿no? Porque ha descuidado lo importante que es el autoabastecimiento y el defender la agricultura, la ganadería y la pesca como sectores estratégicos, ¿no? Pero yo sí creo que eso sería una buena noticia de llevarse a cabo. Llevamos demasiado tiempo hablando de la renovación de la planta legislativa obsoleta y estableciéndola como prioridad, y yo creo que los ciudadanos ya tienen ganas de verlo y de ver esos contratos de trabajo en torno a esos sectores, ¿no? Hay muchas caras nuevas en el Parlamento. Hemos visto a Román Rodríguez. ¿Le gusta que el señor Rodríguez haya vuelto al Parlamento? ¿Cree que le da dinamismo un expresidente del gobierno? No, vamos a ver, en lo personal, pues todos mis respetos, ¿no? Es una persona que tiene una visión horizontal, porque como presidente del gobierno tuvo que presidir un consejo de gobierno, varios consejos de gobierno. De hecho, yo fui directora general con él de presidente, ¿no? Y bueno, no me gusta o me disgusta. Es verdad que la legislatura... Se lo digo en el sentido que el señor Rodríguez tiene que aportar a esa En Cámara. La legislatura pasada no estaba el grupo mixto, y es verdad que se nota en los debates que hay una nueva aportación, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, los ciudadanos canarios de las 7 islas de nuestro archipiélago, incluida La Graciosa, están menos preocupados porque nosotros, las señorías parlamentarias, en la jerga que utilizamos ahí, estemos entretenidas o disfrutemos en los debates, que realmente no por darle desde un punto de vista ocioso, sino si es enriquecedor, el conocimiento que puede aportar el señor Rodríguez, que también ha pasado por el Congreso de los Diputados. Pero vamos a ver, de verdad, yo creo que los canarios quieren soluciones, ¿no? Y hay una especie de agonía, ¿no? El hecho de que haya casi 300.000 canarios que quieren trabajar y no pueden. Y yo doy los datos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y concretamente de la isla de Tenerife, que haya 25.000 personas acudiendo a los bancos de alimentos, a los comedores de beneficencia, y que estén, y yo no paro de agradecerles a las organizaciones no gubernamentales pues ese esfuerzo tan grande que están haciendo para que nadie se quede sin un plato de comida, el visitar las asociaciones de vecinos por toda la isla, y yo soy presidenta insular y tengo que acompañar a los concejales, pero también en Santa Cruz, donde soy portavoz, y ver esas asociaciones de vecinos ahora llenas de pales de arroz, de pasta, de leche, de unos quesos que son ayuda alimentaria de la Unión Europea. Es algo que yo le recomiendo que lo debieran hacer los miembros del nuevo gobierno en Canarias, porque realmente a mí me da la impresión de que la calle está pidiendo una serie de cambios, la calle está pidiendo hechos y no tantas palabras, y yo creo que en el nuevo gobierno no están viendo realmente cuál es la situación de nuestro archipiélago. En esa misma butaca se sentaba el presidente del Parlamento de Canarias, don Antonio Castro Cordobés, y decía que le preguntaba si tenía la sensación de que los políticos, las preocupaciones de los políticos era la misma que la de los ciudadanos. Y él me decía, desgraciadamente tengo que decir que no, que la sensación que él tenía desde esa atalaya parlamentaria, 6 escalones por encima probablemente del resto de diputados, que le daba la sensación de que desgraciadamente las preocupaciones del ciudadano no iban a la par como con la de los partidos políticos. Pues yo tengo que negarle esas circunstancias. A lo mejor es porque yo no estoy 6 escalones por encima, ni nunca lo he estado. Bueno, es una manera de hablar, lo digo por la situación que tiene en la presidencia de la Cámara. Hombre, yo creo que
y asistí al otro día a la constitución de la Federación Canaria de Municipios, ¿no? Y es curioso, ¿no? Asistí a la constitución y había de los 88 alcaldes de Canarias, unos 84, y es curioso porque había disculpado su presencia de forma justificada el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y yo miraba aquel aforo, y esto es una anécdota, ¿no? Resulta que la más votada de todos los alcaldes que estaban en aquella sala era yo, y sin embargo, no, a pesar de haber ganado las elecciones, la veo con ganas de hablar del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz. Pero a lo mejor esa posición yo sí le recomiendo a los diputados del Parlamento, y lo digo en los pasillos, y perdónenme que me haya extendido en la anécdota, que desde luego es una anécdota. Les recomiendo que se vayan a cada uno de sus municipios y que se peguen codo con los concejales que sí están plantándole la cara a problemas de verdad, a problemas reales de cada uno de los barrios, de cada uno de los rincones de su municipio, o en los despachos de los partidos o en el Parlamento. Yo no paro de recibir a gente que quiere trabajar, que está desesperada, que ya le van a quitar los hijos, que le van a quitar el piso, la hipoteca, y es verdad que precisamente esta semana hablaba la televisión canaria de esa tragedia, bueno, porque desgraciadamente los bancos han firmado cláusulas abusivas y la gente está perdiendo las casas. Yo sí estoy preocupada con todas las circunstancias que está viviendo este archipiélago, y me preocupa mucho que quienes nos gobiernan en estos momentos no sigan pensando en que todo va a ser igual que hace 5 años y no estén tomando medidas para la Canarias real, bueno, pues en la que desgraciadamente hay miles de personas bueno, pues en la exclusión social y al borde de la pobreza, ¿no? Enseguida regresamos al Parlamento, pero como la veo con ganas de hablar del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, usted encabezó la plancha del Partido Popular, fue la formación más votada en esas elecciones. Por primera vez se planteó la posibilidad de que una mujer fuera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué no es usted alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué hizo mal para que esas negociaciones no llegaran a buen puerto, o qué hizo bien, o qué hicieron mal los demás? Se lo pregunto de esa manera porque... Yo creo que, o sea, vamos a ver, para que Paulino Rivero y José Miguel Pérez fueran presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, a José Manuel Bermúdez lo obligaron a un matrimonio de conveniencia que él no quería, pero sin embargo, y fue el obligado. Partido Popular PSOE ha sido posible en otras corporaciones, se lo digo por eso, porque dice, no podía pactar con el PSOE, pero usted sabe perfectamente que en Santa Cruz de Tenerife, en nuestra capital, no lo hubieran permitido, y que bueno, pues que se ha producido ese matrimonio entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, y yo sería la primera en salir a celebrar si tuviéramos algo que celebrar, pero le acabo de decir que estamos al borde de los 26.000 vecinos de los 5 distritos de Santa Cruz en situación de paro, y más de 20.000. En el Pleno de Constitución yo hablaba de 17.000 personas acudiendo a los comedores de beneficencia, ¿no? La semana pasada acudí a ellos y me daban datos de por encima de los 25.000, ¿no? Hay poco que celebrar, y bueno, pues eso me permite decir que en 100 días de gestión en el Ayuntamiento, de gestión en el Cabildo, en la gestión del Gobierno de Canarias, pues ha sobrado días y ha faltado gestión. ¿Volvería usted a llevar las negociaciones como las llevó en aquel momento? Absolutamente. Yo creo que, vamos, como nunca antes había ocurrido en Canarias, desde Madrid se impuso un pacto y se le impuso al Partido Socialista el apoyar al partido que llevaba 32 años gobernando en Santa Cruz. Sí, pero la gente que se revela, mira lo que ha pasado con el Pido Armas, le impusieron que pactara, que no provocara una moción de censura, y el señor Julio Pérez decidió pactar con el señor Bermúdez. No es la podía haberse revelado. circunstancia que ha ocurrido en Santa Cruz, y yo lo respeto, y yo sigo acudiendo a los plenos y sigo pidiendo que se apliquen... ¿Es más cobarde el señor Julio Pérez que el señor Alpidio Armas? No, yo no estoy llamando cobarde a nadie. No digo, sé si... o más disciplinado a lo mejor. No, yo no, Dios mío, yo no, nunca utilizo no. Yo, sinceramente, se dieron las circunstancias, hay un pacto en Santa Cruz de Tenerife entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Yo lo he dicho públicamente, yo creo que el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife se equivoca apoyando al partido que lleva al frente de la ciudad más de 33 años. Creo que le va a pasar factura en las urnas al Partido Socialista y a Coalición Canaria el apoyo a Zapatero en Madrid, y desde luego
a Julio Pérez y al Partido Socialista en Canarias le va a pasar factura el apoyo a Coalición Canaria cuando su discurso ha sido justo el contrario, ¿no? Hay una pregunta que le hago a cada miembro del PP. Pero sí quiero una cosa, porque si no parece que todo, y quiero decirlo de corazón, yo sí le reconozco, y de verdad, así lo pienso, le reconozco al Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife, y en el Gobierno de Canarias el nuevo impulso que ha querido darle a muchas de las cosas que llevaban demasiados años en la gaveta, fruto de la inercia y la resignación de Coalición Canaria. Yo sí se lo reconozco. Y yo, es verdad que he guardado silencio en esos 100 primeros días, y hemos guardado silencio en el Ayuntamiento, en el Cabildo y en el Gobierno, pero soy muy prudente a la hora de calificar la gestión del Partido Socialista porque reconozco que prácticamente no les han dado áreas sin dinero, y por lo tanto poco podemos criticar porque poco han podido hacer, ¿no? Yo sí creo que precisamente me da mucha pena porque han entrado con ganas. He visto a directores generales, a viceconsejeros del Partido Socialista, a concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se les ha visto ganas de realmente plantarle cara a los problemas, de sentarse con la gente, de arrimar el hombro. Pero claro, desgraciadamente su electorado le va a pasar factura en las urnas porque están apoyando al partido que lleva más de 30 años gobernando en Canarias. Eso por apoyar a los nacionalistas. Y hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, en el caso de la moción de censura en El Hierro, cómo el Partido Popular, que tanto critica al PSOE en otro ámbito, pero en el día a día es una guerra prácticamente continua entre las declaraciones entre dirigentes del Partido Popular, dirigentes del PSOE en contra del Partido Popular, ¿cómo son capaces de ponerse de acuerdo en determinadas instituciones? ¿Eso no es un pacto antinatura? Porque con el escenario que ustedes dibujan a diario. Pero el Partido Popular a nivel nacional, lo dijo Mariano Rajoy, lo dijo José Manuel Soria, dimos libertad en los distintos municipios. De hecho, si empezamos a hablar, y yo como presidenta... Si hay una manera de hacer las cosas que no es buena, que es la socialista, ¿cómo se pactan? No, pero yo no he dicho que estén haciendo las cosas mal. De hecho, si hablamos de educación, yo creo que don José Miguel Pérez está haciendo muchas cosas y insisto, está acabando con mucha resignación que tenía Coalición Canarias, que llevaba pues casi 25 años al frente de la educación en Canarias, y me da la impresión, por lo poco que se escucha a los sindicatos en Canarias, que algo lo está haciendo bien, con menos presupuesto, pero algo lo está haciendo bien. Yo de verdad que no sé de dónde se saca que, hombre, otra cosa es que a nivel nacional, cuando el Partido Popular lleva 2 años pidiendo que se hagan una serie de reformas, la reforma laboral, la reforma de la justicia, la reforma de los mercados financieros, de las cajas y de los bancos, para que no ocurra precisamente lo que decía, que mucha gente está perdiendo su casa, su vivienda, y no les admiten el valor de la vivienda, acomodación de pago, y a pesar de perder su vivienda y de encontrarse en la calle tienen que seguir pagando una parte de la cuota de esa hipoteca. Bueno, pues esas son reformas que, o sea, de alguna forma tenemos que... Yo creo que la realidad y de lo que está ocurriendo, y mucha gente salió a la calle hace poco a reivindicarlo, exige cambios profundos en este país. Y esos cambios profundos que nosotros no hemos engañado a nadie, que llevábamos 2 años, 3 años o 4 años pidiéndolos en el Congreso de los Diputados, no a los socialistas. Porque el otro día se demostró con la reforma de la Constitución para precisamente que había socialistas que no comparten el zapaterismo. Es que yo soy de la opinión de que yo respeto a muchos socialistas con los que comparto visiones de ver las cosas, pero yo creo que el zapaterismo tampoco lo podemos separar del señor Rubalcaba, porque es que Rubalcaba estuvo en la etapa de gobierno de Felipe González, o sea, dejó este país con un paro de en torno al 23, por encima del 23%, y ahora otra vez vuelve a ser el protagonismo de que en España haya más de 5 millones de parados, y en Canarias, desgraciadamente, en torno al 30%. Eso es una realidad, y por lo tanto, ¿eso quiere decir que yo esté en contra de todas las medidas de los socialistas? Pues no, yo podría ponerle ejemplos de comunidades autónomas, de algunas cosas que han hecho los socialistas que me parecen que han acertado. Pues se queda perfectamente justificado el pacto en el Cabildo del Hierro, ya vemos que en algunos sitios sí, en otros sitios no. No, vamos a ver. Yo no estoy justificando una cosa o no. Una frase y termine. Pero es que aquí en Tenerife hay pactos entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y hay pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es que yo creo que es bueno respetarlos. Y de hecho,
no en este mandato o en esta legislatura, que es la 8ª, sino en la 7ª legislatura, desde luego en el mandato anterior, en Tenerife había 2 municipios, como fue el Puerto de la Cruz y el municipio de Güímar, donde había un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por cierto, es curioso, pero en el municipio de Güímar retrocedió Coalición Canaria y de alguna forma incrementaron los votos tanto el Partido Popular y el Partido Socialista y fueron capaces de ponerse de acuerdo en torno a lo mejor para el municipio de Güímar, ¿no? Eso es lo que decidieron los guimareros. Bien decidido estará si tiene una mayoría estable. Vamos a regresar al Parlamento de Canarias. Para que se nos quite el miedo a que haya entendimiento entre otras fuerzas políticas, que parece que todo tiene que girar en torno a Coalición Canaria. Y hombre, en los últimos 30 años han tenido un gran protagonismo, pero yo creo que el futuro no pasa por ellos. Y lo digo sabiendo y siendo conscientes de que hay gente buena también en las filas de Coalición Canaria. Bueno, pues creo que queda clara su posición. Vamos a regresar al Parlamento de Canarias porque la polémica sobre el catálogo de especies protegidas ha hecho de nuevo aparición en ese hemiciclo. El vicepresidente del Gobierno, el que aludía antes nuestra invitada hablando de educación, José Miguel Pérez, aclaró la intención del Gobierno de reformar ese catálogo actual en el marco de un cambio legislativo de amplio calado. Lo hizo José Miguel Pérez como respuesta a una pregunta precisamente del Grupo Popular sobre la posible derogación de la ley en vigor. Permítanme que dude su afirmación de hoy, que dude su voluntad de modificarlo, de traer a esta Cámara una nueva ley. ¿Y por qué, señor Pérez? Pues mire, porque no son creíbles sus manifestaciones, porque no se sustentan ni en su programa electoral con 60 poderosas razones para cambiar Canarias, de las cuales, por cierto, ni una sola se refiere al medio ambiente. Es verdad que estamos ante un tema que suscitó fuerte polémica en la legislatura anterior, pero mi departamento tiene previsto una medida de mayor calado y bastante más ambiciosa que esta. Consiste en remitir en su momento, llegado el caso, al Parlamento, a esta Cámara, una ley de protección del medio natural canario, también de la biodiversidad canaria. Y en ese marco englobaremos el tratamiento de los correspondientes catálogos de especies protegidas y amenazadas. Bueno, pues habló de ese catálogo y desde que comenzó la 8ª legislatura la educación también ha sido uno de los temas de los que se ha hablado en la Cámara Autonómica, de lo que más se ha debatido. Esta semana ha ocurrido lo mismo, la educación ha vuelto a centrar gran parte de ese debate, tanto por el número de iniciativas parlamentarias como por la intensidad de las intervenciones de sus señorías. La educación volvió a ser tema de debate en el pleno de esta semana. Una de las cuestiones abordadas por el Partido Popular fue la autoridad de los profesores en los centros de enseñanza. Señor vicepresidente, toda la sociedad sabe que en los últimos lustros los profesores han ido perdiendo la consideración que se le debe dentro y fuera del sistema educativo. Hemos pasado de un extremo al otro y ninguno de los dos son buenos. Un asunto al que el consejero de Educación respondió negando la existencia de datos que fundamenten la pérdida de autoridad del profesorado y afirmando la validez de la normativa al respecto que está en vigor en el archipiélago. Las sustituciones del personal docente también fue otra de las iniciativas abordadas por el grupo mixto. ¿Es suficiente la partida que actualmente dispone la Consejería para cubrir las bajas hasta diciembre, lo que es este ejercicio presupuestario? Y también nos preocupa si se va a dotar a esa partida de sustituciones con la consignación necesaria. Sí le puedo decir que no va a ser un problema. No lo ha sido al principio de curso, no lo será en lo que queda de año y no lo será en el curso siguiente. También fueron objeto de debate parlamentario los cambios introducidos en la formación profesional o el proyecto de gestión de los centros educativos para el curso 2011-2012. Educación, un tema importante del que se ha hablado mucho en el Parlamento de Canarias. Señora Tavío, algunos miembros del Partido Popular llegaron a decir que si el nuevo consejero tenía un pacto secreto con los sindicatos para haber tenido un inicio del curso tan tranquilo. ¿Cree que eso se puede pactar? No lo sé. En todo caso es una buena noticia, ¿no? Que la gente ponga por encima el interés de los niños de las 7 islas del archipiélago en recibir sus clases en circunstancias de normalidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que velar todos por ello, ¿no? Tenemos que velar todos para que eso sea así. La educación, se dijo también en el Pleno del Parlamento, no es exclusivamente un gasto. La educación es una inversión y desde luego es una inversión y una
una inversión de futuro y una herramienta para salir de la crisis, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que... De 0 a 10 al nivel educativo que hay en Canarias, ¿qué puntuación le pone Cristina Tabillo? Hombre, la puntuación que le pone el informe PISA, que es desgraciadamente un suspenso, ¿no? Yo creo que es ciertamente mejorable por hablar de 0 a 3 años, que es lo primero. Todavía en Canarias no podemos hablar ni de escuelas infantiles, no está garantizada la gratuidad de esa escolarización temprana, que es la que realmente tiene repercusiones en la vida familiar y laboral, que es la que permite que miles de amigos suyos y amigas mías puedan ir a trabajar dejando a sus hijos mejor cuidados, ¿no? Y ahora que a todo el mundo le han bajado los ingresos y que se cobra menos, pues desgraciadamente el Gobierno de Canarias ha reducido la subvención que le daba a los ayuntamientos en Canarias para costearles el 33% del coste de esas escuelas infantiles, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que, sinceramente, me alegro de que haya empezado bien el curso escolar, pero el vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, don José Miguel Pérez, tiene mucho margen de actuación. El garantizar que los niños de 0 a 3 años puedan tener esa escolarización con carácter gratuito y universal, y desde luego yo creo que y a mí me da muchísima tristeza decirlo, que en el campo de una segunda lengua, ¿no? Yo llevaba una moción esta semana precisamente en relación al absentismo escolar, ¿no? Y leía con envidia, ¿no?, los datos de otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, donde el 50% de los colegios públicos ofrecen de forma gratuita, de los colegios públicos, luego de forma gratuita, ese segundo idioma, son bilingües en inglés, y en cambio aquí en Canarias seguimos y yo no me puedo callar porque lo he dicho una y otra vez en la Comisión de Radio Televisión Canaria, y es que yo pondría en el Canal 2 de la Televisión Canaria documentales del National Geographic en inglés, y pondría los dibujos animados en inglés. No me canso de repetirle, espero que algún día... No se podría hacer un gran pacto de Estado ahora que ustedes van a gobernar, además, para que todas las televisiones públicas de este país dieran las películas en versión original, por ejemplo. ¿No sería una manera de aprender? ¿Por qué no se lo propone el señor Rajoy? Pues estoy absolutamente de acuerdo con usted. Usted la propuesta, dígale que lo ha estado hablando con unos compañeros de Televisión Canaria. Porque es que además me consta que a ustedes les cuesta pagar la traducción, y por ejemplo en Portugal, cuando llegábamos, yo que estuve trabajando en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, cuando llegaban compañeros portugueses, resulta que dominaban mejor otros idiomas precisamente porque no traducen y ven las películas en versión original. Ese es el futuro. Y es que yo le decía al consejero que si nosotros reforzamos, o sea, me hablaba de 40, de 50 medidas para acabar con el absentismo escolar. Yo le decía, mire, lo más grave es la situación de paro y de exclusión social de sus padres y de pobreza, y por lo tanto en estos momentos es la peor de la historia. O sea, la gente está muy desanimada, los niños, para mantenerse en el colegio, ¿no? Y muchos, precisamente porque a sus padres o están en el paro o les han bajado el sueldo, tienen que abandonar ese colegio para irse a buscar un trabajo en lo que sea. Bueno, pues si nosotros conseguimos que cuando se produce ese abandono, al menos salgan con un idioma, en Canarias, donde la principal industria es el turismo, pues muchos tendrían más facilidades para conseguir un empleo, pero es que además ese empleo estaría mejor retribuido, porque si nosotros miramos las ofertas de empleo en las que hay por ahí, se retribuye mejor, es decir, se cobra más por hablar idiomas, y por lo tanto flaco favor le estamos haciendo a las generaciones futuras, ¿no? Yo esto es algo que comprendo que, hombre, que cueste, porque nos gobierna una generación de personas que no hablan inglés, pero yo les pido que abandonen sus complejos. No hablaba mucho inglés, Zapatero menos todavía. Hombre, el señor Rajoy habla, usted que lo conoce. Yo le digo que el señor Rajoy lleva en clases de inglés mucho tiempo, pero le voy a decir, vamos a ver, hay excepciones a la regla general. Como es el caso de José Manuel Soria, que habla correctamente inglés. Y nosotros tenemos que tener ambición y tenemos que tender a lo más, no a lo menos. Y por lo tanto a nadie le consolaría pensar, no, mire, es que esto es una realidad, pero es una realidad que lleva ocurriendo años en Canarias, que es que la gente que abandona el colegio
no puede ni siquiera trabajar en la principal industria de esta tierra porque no domina el inglés. Bueno, pues apuntamos la tarea para que usted la lleve a Madrid, y para el Gobierno de Canarias también, porque la va a llevar al Parlamento seguro, y en esta casa, por si no, por la el he llevado muchas veces, pero me hacen poco caso. Si fuera por mí, la poníamos desde el 1 y poníamos no solo por el segundo canal, pero es que además ahorrarían dinero, porque si ponen los dibujos animados sin traducir, porque además me han dicho, y no sé si usted me va a dar la razón, que esas cintas que ustedes compran le pueden dar, es cuestión de un botón, la ponen en inglés o la ponen en español. Bastante trabajo tengo con los informativos como para saber si los dibujos animados vienen o no, pues, o no doblados. Vamos a regresar. Yo le digo una cosa, fíjese el favor que le haría a las madres y a los padres canarios que se gastan dinerales en intentar que tengan una clase de refuerzo de inglés por la tarde, si la televisión canaria les diera gratuito ese aprendizaje. Bueno, pues tomamos nota y lo Hombre, espero que me inviten al estreno, por lo menos. Vamos a hablar de más asuntos. Ya Ratavío, la reducción del déficit y el gasto público ha centrado también esta semana parte del debate. Es una constante en estos tiempos de crisis, lógicamente, y se ha vuelto a poner sobre la mesa sobre si son o no necesarios el número de altos cargos en las administraciones públicas. El Grupo Parlamentario Popular hizo una interpelación en este sentido. Lamentablemente no han empezado con buen pie. Pregonan por un lado la reducción de altos cargos de sus asesores y de sus cargos de confianza, pero la realidad es que mantienen la misma estructura de centros directivos que el mandato pasado o incluso alguno más. El recorte, por tanto, en términos relativos, es de un 15% de altos cargos respecto de lo que tenían ustedes. Bien. Canarias tiene, por tanto, y esto lo voy a repetir, un 15% de altos cargos, menos que cuando el PP cogobernaba Canarias. Así que cuidado con los presuntos austeros, mucho cuidado con los presuntos austeros. Presuntos austeros, decía el señor Espínola. Se han enzarzado ahí Miguel Jorge y el señor Espínola. ¿Hay más altos cargos ahora o menos que cuando estaban ustedes? Yo creo que prácticamente los mismos. Desgraciadamente, según el y señor las Espínola, ¿se ha inventado el circunstancias, señor Espínola esa cifra de 15% menos? según las circunstancias, yo creo que esto es una realidad, pero ¿quién ha salido del gobierno? Si no ha salido nadie, de Coalición Canaria, si no ha salido nadie prácticamente, y han entrado todos del PSOE. Yo no hablo de un partido No, pero yo sí. El señor Rivero redujo el número de consejerías cuando ustedes se marcharon del gobierno. Se ha formado un nuevo gobierno y se ha colocado todo el mundo. De Coalición Canaria siguen estando todos. No, pero si yo no le hablo de partido, señora Ratavío, yo le digo que es que si hay menos altos cargos hoy, vamos a ver. Que hace 4 años cuando perdónenme el comentario, pero yo creo que este es un tema muy serio. Pero no es un tema muy serio porque lo diga un partido político, porque lo diga el Partido Popular, porque es que es un debate que he hecho en el Ayuntamiento de Santa Cruz y que está haciendo mi compañero Antonio Larco en el Cabildo de Tenerife y lo está haciendo José Manuel Soria en Canarias. El futuro pide, y tomemos el ejemplo de Grecia, Europa nos está exigiendo una serie de reformas para no tener que hacer recortes. Y esas reformas exigen que adelgacemos, que nos pongamos a dieta y que todas las administraciones las llevemos con menos gente. Y por lo tanto... Pero ustedes dicen que quieren un gobierno con 6 consejerías. Cuando ustedes estaban en el gobierno había 9 consejerías. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pasaron de 9 a 6 estando en el gobierno? Eso es lo que se pregunta un montón de gente. Porque en aquel momento teníamos un pacto con Coalición Canaria. Y Coalición Canaria no les dejaba a ustedes reducir el número de consejerías. Pues ya está. Claro, sí, por eso salimos del gobierno, ¿no se acuerda usted que se lo dije antes? No sé, yo creí que eso había quedado claro antes, que precisamente nosotros queríamos recortar el gobierno y por eso abandonamos el gobierno un año antes de las elecciones generales, porque el vicepresidente José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda, por cierto, uno de los mejores consejeros de Economía y Hacienda que ha tenido este gobierno, ahora? Porque él, pues no me gusta tanto como José Manuel Soria. ¿Por qué? Porque no deja claro incertidumbres en torno a nuestra economía y yo creo que ha introducido sombra de sospecha sobre incremento de impuestos, sobre si van a mantener eso, pues que la eliminación del impuesto de sucesiones, si el IJIC se va a mantener como lo dejó el Partido Popular, es decir, sin incorporar el incremento que sí se realizó del IVA a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque voy a intentar resumir todas las intervenciones. De verdad, porque nos queda, sí. No, porque tenemos una comisión también los consejeros han ido al gobierno y nos dicen, ustedes del Partido Popular, ¿en qué recortarían?
poco menos que nos están pidiendo a la oposición que les hagamos el presupuesto. Y yo es que alucino. ¿Usted en qué recortaría? O sea, por decírselo de otra manera, y yo salvo el Partido Socialista, que los pobres les han dado las consejerías eso ha quedado sin claro, dinero. usted va contra la coalición menos canaria. Eso ha quedado claro a José desde el Miguel minuto Pérez, uno. que sí le han dado más dinero para no tener los problemas con el inicio del curso, y yo felicito al gobierno por ello. Pero de verdad que es muy importante. Vamos a ver, Coalición Canaria ha sabido gastar y gastar y gastar y en algunos casos despilfarrar, según qué materia, y no voy a detenerme en cuál. Pero ahora les toca gestionar las vacas flacas. Y resulta que vienen al Parlamento y nos dicen a la oposición que les hagamos los recortes. Oiga, no, mire, hace falta un plan, de verdad, un plan de nuestro archipiélago, de saber a qué vamos a dedicar el dinero de todos, inversión productiva, generación de empleo, reactivación de la economía y, desde luego, no a otras cosas. Porque es que si no, terminamos gastándonos todos en gasto social porque la gente no tiene trabajo y no tiene empleo, ¿no? Bueno, pues usted ha quedado claro que no cree que se haya reducido el número de altos cargos y que el señor Espínola, por tanto, no tenía los números correctos, vamos a decirlo de esa manera, para que no haga ningún matiz, porque es que no nos queda mucho tiempo. Porque yo se lo digo de otra manera, porque le gusta el maquillaje, como al señor Rubalcaba. Vale. No sé si se va a ofender porque yo se lo diga. Bueno, yo creo que los hombres ya están acostumbrados también al maquillaje, ¿no? No es una cosa solo femenina. No se lo digo por su... En televisión, desde luego. Por eso, no, hombre, y ellos de televisión se habló en el Parlamento. El futuro de esta casa, Radio Televisión Canaria, se debatió en la Comisión de Control Parlamentario. Los grupos políticos se posicionaron y destacaron valores que consideran necesarios, como la pluralidad, la cohesión social. Los consideran principios básicos que deben regir al ente público. Los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento han tomado posición sobre el futuro de Radio Televisión Canaria. En su comparecencia, el director general del ente público, Guillermo García, ha defendido su utilidad, mientras el Partido Popular aboga por su supresión. El Partido Popular ya sabe cuál es nuestra posición, apuesta por una eliminación, supresión de la televisión autonómica, de la televisión pública. Yo no me veo capaz en esta comparecencia de volver a repetir todos los argumentos que vengo repitiendo durante estos 3 años para justificar la existencia de algo que a mí me parece un medio de primera necesidad para los canarios, por su capacidad de servicio público, por su capacidad de cohesión territorial, y como me decía un director de la televisión autonómica, ahora que se habla tanto de cerrar las televisiones, me decía en la última reunión de Forta en Madrid que si hay una televisión autonómica que merecería no ser cerrada, esa es la Canaria. Una televisión pública y una radio pública que, insisto, desde mi punto de vista son medios lo suficientemente importantes como para que discutamos sobre su gestión, pero nunca cuestionemos su existencia. Los grupos parlamentarios han destacado también aspectos como la pluralidad, el fomento de la cultura canaria y la cohesión social del archipiélago. Los nacionalistas sí creemos en una televisión canaria. Y creemos en una televisión canaria porque, desde luego, es un importante instrumento de cohesión social. Estamos convencidos, y la audiencia lo respaldan, que los informativos son un referente. El principal rasgo que configura la especificidad de una radiotelevisión pública es ofrecer una imagen permanente de pluralismo social, ideológico y político, habiendo espacio y dando cabida a todos. La Radiotelevisión Canaria entendemos que solo se justifica siendo un ente plural, un ente profesionalizado y, por tanto, un ente que contribuya a la cohesión social, al fomento de la cultura canaria. El Gobierno ha avanzado la próxima presentación en el Parlamento de Canarias de una reforma de la Ley Autonómica de Radiodifusión y Televisión Canaria que incluirá, entre otras medidas, la creación de un Consejo Audiovisual. Bueno, comisión que duró su tiempo, le hemos dedicado también. El señor Rodríguez, Cristina Tavío, dijo que quería cerrar Televisión Canaria. Yo no sé si usted tiene algo que matizar, porque sí, a usted le gusta hablar de la tele, siempre lo hace cuando viene a este programa, pero no nos queda mucho tiempo. No dijo eso. Dijo que el Partido Popular no está a favor del modelo de gestión de la Televisión Canaria en estos momentos. Y permítame por una vez sacar una lanza y felicitar a los grandes profesionales que tiene la Televisión Canaria. Yo creo que se está haciendo mucho por la producción audiovisual en Canarias, pero creo que el sistema exigiría más competencia. Bueno, yo para una vez que dice algo bueno, no le voy ni a contestar, fíjese, por si acaso, no me lo vaya a matizar. Pero esto no es una pose, esto es una convicción. Yo soy una liberal y creo que aquí se está haciendo un trabajo muy bueno, a veces no tan plural, esa es una opinión mía personal, y creo que con el modelo de gestión se está perjudicando
al desarrollo de otras televisiones locales en Canarias que también deberíamos de apoyar en igualdad de condiciones. Pero bueno, desde luego el Partido Popular tiene muy claro que detrás de esta televisión hay grandes profesionales de la comunicación en Canarias. Bueno, ahí queda dicho y estamos además de acuerdo. Vamos a repasar ahora otros temas abordados durante la semana en el Parlamento. Lo hacemos de una manera bastante más breve. Entre esos temas está el convenio de rehabilitación de las chumberas en Tenerife y el apoyo al sector platanero. El Gobierno ha anunciado el compromiso firme con el Ejecutivo del Estado para acometer la rehabilitación de las viviendas del barrio de Las Chumberas, en el municipio tinerfeño de La Laguna. La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, manifestó en el pleno de esta semana su voluntad de solucionar cuanto antes un problema que afecta a 4.000 personas. La consejera de Industria y Comercio, Margarita Ramos, estableció en el pleno la clara apuesta del Gobierno a favor de potenciar el uso de vehículos eléctricos. Anunció la apertura de una convocatoria para instalar una red de puntos de recarga en las islas para este tipo de vehículos, con un gasto medio de €1 por cada 100 kilómetros y 0 emisiones de CO2. El Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la ayuda estatal al transporte del plátano. Mediante este acuerdo se insta al Ejecutivo a activar el régimen de compensaciones al transporte de mercancías con origen o destino en Canarias. Bueno, pues son otros temas que se han tratado en el Parlamento la última semana. Se lo contábamos al inicio de este programa. Hemos sacado a la calle un atril, como lo vamos a hacer durante toda la temporada, para que ustedes también sean protagonistas de este espacio. Les hemos invitado a que le formularan una pregunta a nuestra invitada de hoy, la presidenta del Partido Popular en Tenerife y diputada regional, Cristina Tavío. Quisiera saber qué medidas van a tomar para favorecer la sanidad pública y que todo el mundo pueda tener acceso a ella. ¿Qué medidas piensa tomar para que los jóvenes tengan acceso al trabajo? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Vamos a tener más trabajo? Yo preguntaría que la barriada de Somosierra, los bloques 24 y 25, la trasera, hay unas charcas y una cantidad de basura algo asombrosa. Y ahí pasa quien pasa, gobierna quien gobierna y nadie se preocupa de la parte de Somosierra. Que si llegan al poder, ¿qué van a hacer con los pensionistas? Señora Presidenta, he trabajado 4 meses en el centro de Cedro Cristel. Ayer me despidieron sin preaviso y tengo 15 días sin cobrar. ¿Es correcto para usted? Bueno, pues como ven, muchísimas preguntas, la mayoría relacionadas con la economía, de sanidad, de trabajo, del bloque, de la charca que no la ha apuntado bien. Contestar dos cosas que son distintas y todas las demás son las mismas. Pues muy fácil. Lo de Somosierra y la charca que hay detrás que genera mal olor y mosquitos es una cuestión que ya hemos visto en el grupo municipal y nos vamos a ocupar. Y lo de la sanidad, nosotros no hubiéramos eliminado las operaciones por la tarde en los hospitales canarios. Creemos que eso significará la multiplicación de las listas de espera antes de final de año y por lo tanto le hemos pedido desde el día de ayer que al Gobierno de Canarias, a la nueva consejera de Sanidad, que reconsidere esa decisión porque creo que es mala para nuestros pacientes. Y respecto del empleo, lo dije antes, bonificar, es decir, incentivar a los pequeños y medianos empresarios a la contratación de los que peor sufren la crisis, que son los jóvenes, que son los parados de larga duración, de los que casi nadie habla. Me decía el otro día uno de ellos, dice, yo soy carne de convenio, Cristina. Pues no podemos permitir que haya gente así de decepcionada y de frustrada. Y es bajando, bonificando, es decir, que le cueste más barato a una persona sacar a otra del paro. Bueno, pues estarán encantados nuestros espectadores porque le ha dado usted respuesta a los tres sobre... Les pido disculpas porque las preguntas que he intentado resumirlo con el tiempo que usted me ha dado. El tiempo apremia, la culpa... Pero el empleo... La culpa es mía. Por empleo, sanidad y cuestiones que son las mismas las que ocupan a todos los ciudadanos. Cristina Tavío, ha sido un auténtico placer tenerla esta mañana aquí en el programa Parlamento. Muchas gracias. Bueno, pues a ustedes también decirles que estamos encantados de que nos hayan seguido, que hayan estado al otro lado de la pantalla y decirles también que pueden ponerse en contacto con nosotros con cualquier idea, con cualquier sugerencia. Lo pueden hacer a la siguiente dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv. Esperamos verles de nuevo la próxima semana al otro lado de la pantalla. Nuevos temas, nuevo invitado. Gracias por su compañía. Feliz domingo.